Fácil, rápida y exquisita. La mejor ensalada del momento. Para llevar a cabo esta deliciosa ensalada iniciamos tomando un repollo pequeño. El repollo es una excelente fuente de fibra, vitamina K y vitamina C. Su textura crujiente le dará a nuestra ensalada un toque irresistible. Además, es bajo en calorías y muy bueno para la digestión. Tomamos nuestro repollo y lo cortamos en tiras finas. Si quieres que la textura sea más suave, puedes masajearlo con un poquito de sal y dejarlo reposar unos minutos antes de mezclarlo con los demás ingredientes. Una vez cortado el repollo y usando el método de desinfección de nuestra preferencia, lo desinfectamos. Oye, antes de seguir con esta receta, quiero recordarte que en mi canal comparto muchísimas ideas como esta para que disfrutes de una alimentación rica y saludable. Si quieres descubrir más combinaciones deliciosas y tips para preparar ensaladas increíbles, te invito a que te suscribas. Solo haz clic en el botoncito rojo y activa la campanita, así te llegará una notificación cada vez que suba algo nuevo. Te prometo que te van a encantar las recetas. Seguimos con un mango grande y maduro. El mango es una fruta tropical deliciosa y jugosa que le aportará un toque dulce y exótico a nuestra ensalada. Es rico en vitamina C, fibra y antioxidantes, ayudando a fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la digestión. Tomamos nuestro mango y lo pelamos con cuidado. Luego, lo cortamos en cubos medianos. Recuerda que el mango es una fruta jugosa y algo resbaladiza, así que usa un cuchillo afilado y una tabla estable para evitar accidentes. Si te preguntas qué ingredientes necesitas para esta receta, no te preocupes, los he dejado todos bien detallados en la descripción del video. Ahí encontrarás también las cantidades exactas para que no se te escape nada. Es muy fácil de seguir. Continuamos con 2 manzanas rojas. Las manzanas las podemos pelar o dejarlas con cáscara, según tu preferencia. Luego, las cortamos en cubos medianos, similares al mango. Para evitar que se oxiden y se pongan marrones, podemos rociarlas con unas gotitas de limón. En una ensaladera o recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos el repollo, el mango, 100 gramos de uvas pasas y las manzanas. Para finalizar como aderezo agregamos 200 gramos de mayonesa. Con una cuchara grande o espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Podemos dejar la ensalada reposar en la nevera por unos 10 a 15 minutos para que los sabores se integren mejor y se sirva bien fría. Y listo. Acabamos de preparar una ensalada fresca, cremosa y llena de sabor. Es perfecta para cualquier ocasión y combina lo mejor de los ingredientes naturales con un toque dulce y cremoso. Déjame en los comentarios qué te pareció esta receta y qué otras ensaladas te gustaría ver en el canal. Prepara esta ensalada fácil y sorprende a todos. Para llevar a cabo esta fácil y deliciosa ensalada iniciamos tomando media papaya madura pero firme. La papaya es una fruta tropical suave y jugosa, ideal para una ensalada refrescante. Es rica en vitamina C, fibra y enzimas digestivas como la papaína, que ayudan a mejorar la digestión. Además, aporta un toque dulce y una textura cremosa que se equilibra perfectamente con los otros ingredientes. Tomamos la media papaya, la partimos por la mitad y retiramos las semillas con una cuchara. Luego, la pelamos cuidadosamente y la cortamos en cubos medianos. Reservamos en un bol grande. También necesitamos 250 gramos. Estas las lavamos y usando el método de desinfección de nuestra preferencia, las desinfectamos. Ahora haremos uso de un mango grande y maduro. El mango es una fruta exótica y jugosa que aporta un dulzor natural y una textura suave. Es rico en vitamina A y C, esenciales para la salud de la piel y el sistema inmunológico. Su combinación con las fresas y la papaya hace que esta ensalada sea una explosión de sabor. El mango lo lavamos y lo pelamos.
Luego lo cortamos en rodajas y posteriormente lo cortamos en cubos medianos. Reservamos al finalizar. Oye, antes de seguir con esta receta, quiero recordarte que en mi canal comparto muchísimas ideas como esta para que disfrutes de una alimentación rica y saludable. Si quieres descubrir más combinaciones deliciosas y tips para preparar ensaladas increíbles, te invito a que te suscribas. Solo haz clic en el botoncito rojo y activa la campanita, así te llegará una notificación cada vez que suba algo nuevo. Te prometo que te van a encantar las recetas. Es el momento de retomar las fresas. Retiramos el tallo verde de las fresas y las cortamos en rodajas o en mitades, según prefieras. Al ser pequeñas y jugosas, se integrarán muy bien con los demás ingredientes. En la descripción de este video te dejaremos la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades, así podrás tomar nota fácilmente. Continuamos nuestra preparación con un aguacate grande y maduro pero firme. El aguacate es el ingrediente que nos aportará cremosidad y grasas saludables. Es una fuente excelente de potasio, vitamina E y ácidos grasos esenciales, lo que lo convierte en un superalimento para el corazón y la piel. Su textura mantecosa se mezcla perfectamente con las frutas. Abrimos el aguacate por la mitad y retiramos la semilla con cuidado. Con una cuchara, sacamos la pulpa y la cortamos en cubos medianos. Lo añadimos a la ensalada. En una ensaladera o recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos el mango, las fresas, la papaya y el aguacate. Para finalizar como aderezo agregamos el jugo de 1 o 2 limones, 2 cucharadas de miel de abejas, 2 cucharadas de vinagre blanco y una pizca de sal. Con una cuchara grande o espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Podemos dejar la ensalada en la nevera durante unos 10 minutos para que los sabores se intensifiquen. Luego, la servimos en un plato y ¡listo! Una ensalada tropical, deliciosa y súper saludable. Y listo. Acabamos de preparar una ensalada fresca, llena de color y con un equilibrio perfecto de sabores. Cada bocado es una combinación deliciosa entre lo dulce del mango y la papaya, la frescura de las fresas y el toque cremoso del aguacate. La ensalada que todos quieren probar. Para llevar a cabo esta deliciosa ensalada iniciamos tomando una lechuga batavia pequeña. La base perfecta para nuestra ensalada. La lechuga batavia tiene hojas crujientes y un sabor suave que absorbe perfectamente el aderezo. Además, es rica en fibra y agua, ideal para una alimentación saludable. Comenzamos lavando bien la lechuga batavia bajo el chorro de agua fría. Luego, usando el método de desinfección de nuestra preferencia, la desinfectamos. Continuamos ahora con un mango grande y maduro. Tomamos el mango, lo pelamos con cuidado y lo cortamos en cubos medianos. Queremos que cada bocado tenga ese dulzor jugoso y tropical que tanto nos gusta. Lo agregamos sobre la lechuga. Oye, antes de seguir con esta receta, quiero recordarte que en mi canal comparto muchísimas ideas como esta para que disfrutes de una alimentación rica y saludable. Si quieres descubrir más combinaciones deliciosas y tips para preparar ensaladas increíbles, te invito a que te suscribas. Solo haz clic en el botoncito rojo y activa la campanita, así te llegará una notificación cada vez que suba algo nuevo. Te prometo que te van a encantar las recetas. Seguimos con 50 gramos de nueces. Tomamos nuestras nueces y las partimos ligeramente con las manos, sin triturarlas demasiado para que mantengan su textura crujiente. Es el momento de retomar la lechuga. Secamos con cuidado y la troceamos en hojas grandes o pequeñas, según prefieras. No olvides revisar la descripción del video. Allí está todo lo que necesitas saber sobre los ingredientes, nombres, cantidades y cualquier dato adicional que te pueda ser útil al momento de cocinar.
En una ensaladera o recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos la lechuga, el mango, las nueces. Asimismo, agregamos 100 gramos de arándanos deshidratados. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado esta receta, y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti, desde qué ciudad o país me estás viendo. Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. Para finalizar como aderezo agregamos el jugo de 2 limones, 2 cucharadas de miel de abejas y una pizca de sal. Con una cuchara grande o espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Podemos dejar reposar la ensalada unos 5 minutos para que los sabores se mezclen bien, o servirla de inmediato y disfrutar cada bocado. Con esta receta terminamos por hoy, pero no olvides que hay muchas más esperando por ti en el canal. Suscríbete, activa la campanita y déjame un comentario para saber qué otras recetas te gustaría ver. Gracias por acompañarme y hasta la próxima receta.